Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rubén y el día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de amar. Vamos a empezar por un cuento que se llama El árbol y el colibrí y dice que un árbol estaba triste porque no daba flores. Intentaba estirarse más, absorber más agua, mirar al sol por más tiempo, pero nada. Un día un colibrí se posa sobre una de sus ramas y le pregunta, ¿por qué estás tan triste? Y el árbol responde, porque todos florecen menos yo, no sirvo para nada. El colibrí responde con suavidad, ¿sabías que hay árboles cuya misión no es dar flores, sino dar sombra? Y tú has dado descanso a cientos de aves y refugio a muchos animales. El árbol se quedó en silencio y por primera vez en años sintió paz. A la primavera siguiente, sin haberlo buscado, brotó una pequeña flor de una de sus ramas más altas. Este cuento me gusta porque está la parte donde muchas veces platicamos del autoconcepto, de trabajar con uno mismo, de qué nos decimos a nosotros, cómo nos tratamos a nosotros mismos y perdemos de vista la interacción con los demás. En este cuento está el árbol y llega alguien, que en este caso es el colibrí, y desde la perspectiva con el que el colibrí lo ve y lo que le dice, entonces se puede reconocer a sí mismo y estar en paz. Entonces, esa interacción de amor entre dos seres es muy importante. Hace unos días me llegó un video sobre Roseto. Roseto es un pueblo en Pensilvania que fue estudiado en los años 60 porque ahí la gente pasaba los años y casi no tenía enfermedades cardiovasculares en comparación a otros lugares de Estados Unidos. Y entonces fueron a investigar qué es lo que pasaba ahí. Y se dieron cuenta que no tenían la mejor forma de comer, que comían pasta y comían pizza y comían hamburguesas y comían pan, que tomaban y algunos fumaban y que no se dormían temprano y que no hacían ejercicio y que no tenían todos esos hábitos que hoy en día conocemos como saludables. Y entonces empezaron a ver qué era lo que pasaba, que si estaba en los genes, que si estaba en el agua, que empezaron a observar qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque además la gente se mudaba a vivir a otras ciudades y perdía su calidad de vida. Su salud se veía disminuida cuando se movían a vivir a otro lugar. Y más les llamaba la atención qué es lo que estaba pasando ahí. Y entonces los estuvieron observando y se dieron cuenta que además llegaba otra gente a vivir ahí y su salud mejoraba. ¿Y qué es lo que pasaba entonces en ese lugar? Descubrieron que lo que pasaba era que tenían una forma de vida diferente en su interacción con los demás, que hacían comunidad, que vivían juntos, que tenían muchas rutinas donde se preocupaban y ocupaban unos por otros, donde pasaban más tiempo juntos, donde tenían relaciones más estrechas y más profundas. Y esa era la diferencia. Hay otro estudio que se llama Las zonas azules, de dos investigadores que empezaron a ver en qué partes del mundo la gente vivía más tiempo y a qué se debía que viviera más tiempo y más sana. Entonces agarraron el mapa y empezaron a hacer sus estudios y todas estas zonas las marcaban en azul y por eso les llamaron las zonas azules. Y bueno, sí se dieron cuenta que para pasar los 100 años de una forma saludable, completos, íntegros, moviéndose, bailando, montando a caballo, tenían una buena alimentación relativa, hacían relativamente ejercicio, tampoco se ponían una friega en el gimnasio, pero tenían ciertos hábitos que los ayudaban y compartían lo mismo que pasaba en Rosetta, que tenían relaciones muy profundas y muy estrechas. Se preocupaban unos por otros, se veían, tenían sus mismas rutinas de convivir con los demás, de hacer grupos, de hacer comunidades, de estar juntos, de realmente saber que se importaban. Hay entrevistas en las que sale una persona de más de 100 años y dice, es que yo no me puedo morir porque ¿qué van a hacer el día que yo me vaya? ¿Qué va a hacer mi hija y qué van a hacer mi familia el día que yo me vaya? Y aunque no hacía muchas cosas físicas por los demás, no es como que los mantuviera o les hiciera de comer, pero decía, es que, pues, ¿quién nos va a escuchar? ¿Y quién les va a decir que los quiere? ¿Y qué van a hacer si yo me voy? Esa conciencia tenía de la importancia de amar. Entonces, eso me gustó mucho y cuando estuve reflexionando sobre eso me acordé de lo que he aprendido sobre amar, donde yo me consideraba un reverendo este, tonto de no saber mucho del amor. Hubo una parte donde me enseñaron que el amor es el acto consciente de la voluntad, que no amas a quien te trata bonito, ni a quien te gusta, ni de quien te enamoras, ni de quien sientes mariposas en el estómago. Y empezamos a romantizar esa parte del amor y luego se la podemos quitar. ¿Cuántas veces no hemos dicho que amamos cuando sentimos? Es decir, no, no es cuando sientes, es cuando eliges amar. Y entonces dije, ay, caray, pues es que
decidir amar a quien no te cae bien y a quien no te gusta y a quien pues no es tan fácil. Pero bueno, al menos se puede decidir y es algo que está en nosotros y es algo que nosotros podemos elegir en nuestra vida, vivir en amor. Y cuando ves qué tan importante es para, para nuestra salud, o sea, te das cuenta que el amor es realmente vital, que no es un sentimiento que si lo tienes que bien y si no, y si no, no pasa nada, puedes dedicarte a otras cosas. Es vital amar. Y luego nos vamos al siguiente punto, ¿qué es amar? Entonces, Eric Fromm, en su libro El arte de amar, explica que además de que es un arte, es una decisión consciente de la voluntad. No es algo con lo que se nace, sino es algo que uno elige. Dice, el amor es una actividad, no un sentimiento, no un efecto pasivo. Es un estar continuo, no un súbito arranque. En el sentido más general, el carácter activo del amor puede describirse diciendo que amar es principalmente dar, no recibir. El amor es un acto de voluntad, es una elección. Uno no ama porque tiene que amar, sino porque decide amar. No es un impulso emocional. Hay otro autor, Martin Luther King Jr., que dice que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Esa sí está muy romántica, esa sí me gustó más. Y Rumi, un poeta místico sufí, dice, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Entonces, es así como nuestra naturaleza y es amar, nomás hay que quitar todo lo que no conocemos. Y entonces, en esa introspección de darnos cuenta que a lo mejor sí somos amados y no nos damos cuenta, y empiezan a hablar sobre los lenguajes del amor. Yo cuando realmente les voy a confesar que el día que yo vi los lenguajes del amor, que son 5, yo dije, yo sé ejecutar como medio. O sea, me falta tantito para ser un retrasado mental en cuestiones del amor. Pero bueno, es algo que se puede desarrollar, que se puede practicar y que se puede ir mejorando y perfeccionando como el arte. Vamos a ver cuáles son esos 5. El primer lenguaje del amor son palabras de afirmación. Aquí un paréntesis. Eric Berne, en Análisis Transaccional, dice que todos necesitamos caricias para sobrevivir. Y entonces hay caricias positivas y hay caricias negativas. Y hay caricias condicionales e incondicionales. Y que lo peor que puede pasar es que no tengas caricias, que seas indiferente, que no haya quien te reconozca. Que hay estudios que dicen que si los niños no reciben amor cuando son bebés, se mueren. Entonces podemos preguntar y decir, oye, pero a ver, hay que amar y es vital. Y yo decía, pero, o sea, pero hay gente que vive de lo más amargada en la vida, y a lo mejor yo era uno de esos. Y hay gente que vive enojada y hay gente que vive echando madres, y ahí viven y ahí siguen. Y entonces Eric Berne explica que también son formas de caricias, que mientras que hay un reconocimiento de que existamos, nos está nutriendo de alguna manera. Pero pues no es lo mismo comer pan que comer bien. Entonces, aquí es lo mismo, no son lo mismo las caricias positivas que las caricias negativas. Las caricias positivas son las que las que están ligadas al amor y las que nos van a ayudar a vivir mejor por más tiempo, que aumentan nuestra calidad de vida, que nos nutren realmente por dentro. No es nada más quedarnos en un reconocimiento, sino en un punto donde podemos ya sabernos amados y explorar quiénes somos realmente y podernos sentir en libertad y no en muchas otras cosas. Bueno, quitando ese paréntesis, regresamos a cuáles son las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son desde el buenos días, cómo estás, cómo amaneciste, cómo dormiste, hasta qué bien lo hiciste, eres importante para mí, qué inteligente, qué bien te ves, que todo lo que tenga que ver con las palabras verbales afirmativas es el lenguaje del amor de las palabras de afirmación. El segundo es el tiempo de calidad. Pasar tiempo con alguien ya es decirle, me importas, aquí estoy contigo, reconozco tu existencia y te estoy dedicando mi tiempo. También ese es un lenguaje del amor. El siguiente es el acto de servicio. Todo lo que son favores, hacer de comer, ayudar a bajar el súper, a guardarlo, a subirse al carro, a darle un ride a alguien. Cualquier acto de servicio también es un lenguaje del amor. Es decirle a la otra persona, te cuido, me importas, me importa tu bienestar. La cuarta es el contacto físico. Y el contacto físico va desde dar la mano, dar una palmadita, dar un abrazo. Es reconocer físicamente la existencia de la otra persona. Los regalos. Los regalos son caricias simbólicas porque el mensaje que hay detrás de esto es pensé en ti. A veces, bueno, a mí me pasaba que si es que mejor no me han regalado eso, no me gusta, no me lo voy a poner, no me lo voy a comer, no.
Pero el simple hecho de que alguien se haya tomado la energía que se requiere para entregarte un regalo o llevarte un regalo, o bueno, ahorita que ya usamos Amazon y todas esas cosas, mandarte un regalo, ya es el mensaje de que le importas a esa persona, que pensó en ti. Si son regalos más pensados, pues qué mejor. Cuando yo empecé a ver esto, dije, bueno, pues es que a mí no me gusta a veces que me abracen y a mí no me gusta a veces que me digan cosas bonitas y me incomodo y entonces regresamos a lo que decía el poeta Sufí. ¿Qué necesitas quitar para reconocer el amor? ¿Por qué no aceptas el amor? ¿Y por qué no lo das? Entonces, cuando empezamos a hablar aquí de los lenguajes del amor, es muy chistoso porque dicen, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Porque es muy importante que tú sepas cuál es el lenguaje para ti de amar a la otra persona, pero que sepas cómo es que tú recibes para que entonces aquí nos adecuemos y entonces... Y yo dije, esto es muy complicado. ¿Qué tal que mejor nos volvemos políglotas? O sea, yo batallé muchísimo, muchísimo para aprender inglés. Es más, hay quien dice todavía que yo hablo inglés como Salma Hayek. Y, y no importa, mientras que me pueda comunicar, acá es lo mismo. Mientras que puedas dar amor y se pueda recibir y dar, estamos del otro lado. No importa cómo sea, porque se puede ir perfeccionando. Así como aprendemos otros idiomas, así podemos aprender otros lenguajes del amor. Tanto de entenderlos y recibirlos como de poder darlos. ¿Qué tal que nos volviéramos políglotas? ¿Qué tal que pudiéramos hablar en los 5 lenguajes? ¿Y qué tal que pudiéramos interpretar el amor en los 5 mensajes y no quedarnos con, este es el que a mí me cae bien y de ahí yo no me salgo? Porque no nos estamos expandiendo a conocer más. Un curso de milagros, que también es otro de los libros que ustedes saben que me gustan, habla del amor y que dice que el amor es liberar y no poseer. Que todo lo que conocemos como el apego y los celos y el romanticismo y etcétera, no tiene nada que ver con el amor. Y sobre el amor, un curso de milagros dice, amar a otro no es verlo como un cuerpo separado, sino reconocer que comparte la misma luz que tú. El amor no ataca, el amor no guarda resentimientos, el amor no condena. El ego sí ofrece sustitutos del amor, apego, necesidad, control, romanticismo, etcétera. Pero amar es lo mismo que perdonar. Perdonar es la forma en la que recordamos que el amor nunca se fue. Entonces, aunque no siempre estemos recibiendo, que sería lo ideal recibir todo el tiempo y dar todo el tiempo amor, a veces hay cosas que no nos gustan y que nos duelen y que etcétera. Y entonces dice, bueno, para regresar al amor, perdona. Date cuenta que a la hora de perdonar vas a descubrir que en el fondo lo que hay es amor porque no somos otra cosa. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave se encuentra en eliminar los juicios. ¿Cuánto tiempo dedicamos quejándonos, interpretando que, pues a lo mejor me dijo eso porque quería, porque pensaba, porque no confío, porque? No criticar, no reclamar, no enjuiciar, no quejarse, sino poder regresar a los lenguajes del amor. ¿Cómo vamos nosotros a dar palabras de afirmación? ¿Qué tiempo de calidad vamos a dar? ¿Qué actos de servicio? ¿Qué contacto físico? ¿Y qué regalos? Donde la otra persona también se sienta cómoda. No se trata de llegar ahí todo a que la gente se sienta acosada. Hay que ver qué lenguajes son los que también la otra persona recibe en ese momento. Pero que lo importante sea que nosotros podamos darlos todos y reconocer, esta persona se siente más cómoda así y está bien. Y está bien. Nosotros vemos las reacciones y podemos observarlas. Lo importante es que nosotros sepamos dar amor. ¿Y hasta qué punto vamos a dar amor? Pues si llegamos al punto de dar amor incondicionalmente, nos volvemos como las personas que hacen milagros, como Jesús, como Buda, donde entre más dan incondicionalmente, pueden hacer grandes cosas. No hemos llegado allá, entonces, ¿hasta qué punto podemos dar amor? Yo en experiencia personal les diría hasta que no nos creemos expectativas. Cuando empezamos a dar amor y conocemos todos los lenguajes y damos, pero nos vamos generando expectativas al respecto, es mejor dar un paso para atrás, es mejor poner un alto. Ya no está haciendo amor porque ya no es incondicional, ya lo estamos condicionando. Yo quiero decir esto, pero quiero recibir esto. Ahí ya vamos por mal camino. Todo lo que sea incondicional y positivo entra. Y entre más lo demos, más vamos a ampliar nuestra capacidad de dar amor incondicionalmente. No venimos a esta vida a ganarnos el amor, venimos a dar amor. Si todos diéramos amor, el mundo sería diferente. Y al final de cuentas, esa es la salida. Quien no vive para amar, no sirve para vivir. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse para que YouTube les avise del próximo episodio y nos vemos en el próximo cimiento.
Gracias.